Ya está, ahora sí ya inició la grabación. Correcto, entonces iniciamos, jóvenes, iniciamos. ¿Me confirman si se puede visualizar para iniciar ya? ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, teacher. Ya, muy bien. Allí con nuestro colaborador aquí, ¿eh? Ya, muy bien. Ya, entonces continuamos, 3 ejercicios más y se acabó. Bueno, ejercicio 13, pues, ejercicio 13. Un ejercicio interesante, pues, ¿no? Un ejercicio bastante interesante. Porque si no tenemos la delicadeza, en este caso, no se va a poder. Alguien que no tiene la experiencia con ejercicios de dilatación va a pensar así. Voy a hallar entonces cuánto crece él. Voy a hallar cuánto crece él. Incluso, tal vez eso también crece. ¿Cómo? Ahora, ¿qué hago? Y luego, para poder hallar la distancia, tal vez puede decirse, ¿no? Pero mira lo que vamos a hacer nosotros. Algo más sencillo, algo más práctico, algo más fácil. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero hallar esto. ¿Ve? ¿Cuánto es esto? Ya entonces, para lo cual voy a generar un triángulo. Para lo cual voy a generar un triángulo. Ahí está el punto A, punto B. Ahí está. Este de azul es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿cuánto es la separación entre los puntos A y D? ¿Cuánto es D? Debe ser ahí, ¿no? ¿Cuánto es la separación entre los puntos A y D? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, eso vamos a ver, pues, ¿no? ¿Cuánto será entonces la separación entre A y D? Fácil, pues. Primero, no, sin hacer crecer nada. Así, inicialmente, ¿cuánto es? Por tus altos conocimientos, no me está dando el ancho de esta barra. Se supone que esto es 4, ya. Todo es 4. Claro que sí. Entonces, 8 menos 5, esto es 3. Esto sigue siendo 4 por Pitágoras 5. Y con esto no me voy a aplicar dilatación. ¿Eh? No es que voy a hacer cuánto crece el otro, cuánto crece el otro, cuánto crece el otro, nada. Interesante entonces ese truquito ahí. Entonces, voy a aplicar longitud final para él. Nada más. Eso es todo. Pues la longitud inicial, voy a considerar los 5 centímetros, va a ser 1 más coeficiente de dilatación lineal, acá lo tenemos. La variación de temperatura tenemos, entonces ya está, pues. Ahí está, entonces el truquito era esto, ¿ves? Longitud inicial 5, 1 más coeficiente de dilatación lineal es 2 por 10 a la menos 6, variación de temperatura 200. Acá voy a aplicar lluvia. Primero voy a multiplicar 5 por 1, 5, y luego va a ser así, ¿ves? 5 por 2, 5 por 2, fíjate, 5 por 2 es un 10. Pero acá hay 1, 2 todavía, 2 ceros más. Entonces sería 3 ceros, 10 al cubo sería, ¿ves? 5 por 2 es 10, más estos 2 ceros, 1000, que es 10 al cubo. Multiplicado, hay un 2, 2 por 10 a la menos 6, haciendo paso a paso. Operando todo esto sale 2 por 10 a la menos 3. Y se acabó. Ahí está, 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3, si lo llevas a decimal, eso es 0,002. Corre la coma hacia atrás, ¿no? 3 espacios hay que correr la coma, dice ahí. Bien claro. Entonces será 0,0. Y sumando esto, pues sale 5,002 centímetros. Se acabó. Bueno, a ver, vamos a ver. Alguien estaba ingresando. La desventaja de este programa es eso.
que hay que ser puntuales para ingresar. Si no lo son, vamos a tener dificultad. A ver, ¿quién está ingresando? Varios han ingresado recién, ¿ve? A ver, voy a ver quiénes recién están ingresando. No se ha pedido permitir. ¿A qué le he puesto? Ahí le he eliminado, creo. Ay, perdón. Bueno, pues espero que entren de nuevo. Bueno, he machucado otro botoncito. Ya. A ver, entonces seguimos explicando. Seguimos explicando. Ahí esto. ¿Qué cosa es? Me he ido a otra diapositiva. Ya, acá estábamos. Ahí otra vez más bien ingresaron. Mejor los admito. Quería ver quién es. Mark Angelo, pequeñín. Ya. Pues ahora sí continuamos con el siguiente ejercicio. Ver, iba a poner ahí. Aquí está Tinoco Cortés, también reciente ingresando. Después Yadira GM. ¿Quién es ella? ¿Ve? Bueno, no pone su nombre, yo no sé. ¿Quién será Yadira JRM? Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, este ejercicio ya se ha explicado. Ejercicio 14. A partir del gráfico, determina el coeficiente de dilatación de la materia empleado en ese valor. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar ahí nuestro conocimiento geométrico. Ya nuestro conocimiento de geometría un poquito acá. ¿Ves? Pues tú generas esto. Ya está. Ahí está. Esto de acá sería la longitud inicial. O sea, C7 sería la longitud inicial. Y este punto por aquí será pues la longitud final. Longitud final menos longitud inicial. ¿A qué era igual eso? ¿A qué era igual eso? ¿Eso no era igual a la variación de longitud? Claro que sí, pues eso era igual a la variación de longitud. Ahí está. ¿Y esto qué sería? Sería la temperatura inicial, acá, y en este punto sería la temperatura final. Temperatura final menos temperatura inicial, eso sería variación de temperatura. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos tangente acá? Entonces digo, tangente de 37 grados va a ser igual a variación de longitud por variación de temperatura. Bueno, terminaré el ejercicio todavía para... Pues bueno, ¿eso sería o no? Claro que sí. Bueno, ahorita te voy a demostrar cómo sale eso. Y tú sabes, mira, que variación de longitud es longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Eso es variación de longitud. Y acá tengo variación de temperatura por variación de temperatura, salió. Tangente de teta queda longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal. Entonces, eso vas a encontrar en algunas fórmulas, esto que está acá. Pero has visto, solo de la geometría sale. Solo de la geometría sale eso. Muy bien. Vamos a reemplazar, pues, en lo que queda. Los tangente de 37 sería 7 alfa. 7 alfa. Bueno, pero tangente de 37 es 3 cuartos. Claro que sí. Tangente de 37 es 3 cuartos. Este 7 pasa a dividir. Alfa saldría 3 sobre 28, ¿no? Muy bien, pero hay que fijarnos la unidad. Mira, la unidad sale en milímetros grados centígrados, ¿ve? 2m es milímetros. Entonces la respuesta saldría
Si yo divido 3 entre 28, sale 0,1 milímetros por grados centígrados. Solo quieren grados centígrados. El mili, ¿cuánto es mili? 10 a la menos 3. Entonces la respuesta sería 0,1 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Eso valdría alfa. Muy bien. Entonces eso es ese problema. Ahí ya no está. No sé qué estaba esperando. Ahí está. Ya. Bueno, ahí estamos. Excelente. Entonces continuamos con el último problema. 15. Problema número 15. Dice, se tiene 300 gramos de agua a 20 grados centígrados. Se va a agregar 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Bueno, ya hemos hecho varios ejercicios. Ahí está, entonces tienes 300 gramos, ¿no?, de agua. Ya es agua, hasta está a 20 grados y tienes 100 gramos de agua que está a 80 grados, quieres hallar la temperatura de equilibrio. Puedes utilizar esto. Calor que gana es igual a calor que pierde. Igual lo vamos a hacer de las tres formas. Ya, primero voy a aplicar por el principio fundamental de la calorimetría, que nos dice simplemente sumatoria de la calorimetría es igual a 0. O sea, en este caso, calor 1, que lo voy a llamar esto, más calor 2 sale 100. En los dos, calor es calor sensible. Aplico el CMAT. CMAT para 1 y CMAT para 2. Calor específico 1, masa 1 por variación de temperatura. Calor específico 2, masa 2 por variación de temperatura. Ambos están en estado líquido. Entonces, acá el calor específico va a ser 1 por la masa 300 por la variación de la temperatura. Mira, significa temperatura final menos inicial. TE menos 20. Ahí está, T menos 20. La temperatura de equilibrio está llamando T menos 20. Ahora, para el otro sería calor específico del agua es 1, masa 100, igualito, temperatura final menos 80. Y se acabó. Hay que operar nada más esto. Yo en este caso lo que haría es sacarle 100 ABA, así, le saco 100 ABA y quedaría 3T menos 60 acá. Va a ser igual a T menos 80, se acabó, pues 4T es igual a 140 y T vale 35. Ahora, por fórmula, si tú quieres aplicar fórmula, esta fórmula es cuando se trata de mismos líquidos. A ver, uno de ellos es agua y el otro también es agua. Ya, puedo aplicar eso. Masa 1, 300 por 20 más 100 por 80 sobre la suma de masas. Si te recuerdas, este es el promedio ponderado. Desarrollas eso y salió también 35. Ya tienes otra manera más, esto también puedes utilizar. Muy bien. Entonces hemos concluido con el tema de fenómenos térmicos. Bueno, para igualarnos un poquito, siquiera un poquis, ¿quiénes han ingresado? Miguel siempre. Tarde ingresa este pequeñito. Con 2 cuentas va a ingresar. Ya. A uno de ellos nomás hemos ingresado. Ya está. Muy bien. Hemos terminado. Ahora vamos a trabajar otro tema. El siguiente tema es termodinámica. ¿Ya? Termodinámica. Ese es el siguiente tema. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacho? A ver acá. Antes de iniciar. Para ya enviarlos, lo voy a tener listo. Y bien termina la clase, les enviaré las diapositivas del día de hoy. Aquí está desconectado mi celular. Me va a enviar, sí. Ahora sí.
Aquí voy cargando. ¿Quién ha ingresado? Jason también recién ingresa a la segunda hora. Sí. Y ya está. Bueno, ahora sí, entonces 50 minutitos más avanzamos de corrido, ahora sí, sin irrupciones, sobre el siguiente tema, pues que es termodinámica, ¿ya? Termodinámica. Pues este es el siguiente tema. Bueno, hasta aquí entonces habremos concluido con este siguiente tema que es termodinámica. Entonces, ¿qué cosa estudia básicamente? ¿Qué objetivos tenemos? A ver, en la termodinámica lo que vamos a hacer es, en primer lugar, estudiar, ¿qué dice ahí? A ver, lo vemos. El principio de conservación de la energía ya en su forma más general, ¿no? Principio de conservación de energía lo hemos hecho en el tema de energía, pues, ¿no? En energía hemos visto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar en el principio de la energía en su forma más completa ya, más general. ¿Qué más, profesor, vamos a hacer acá? También vamos a estudiar, conocer la forma, ¿no? De cómo se toma este principio aplicado a los diversos procesos termodinámicos, ¿no? Con este tema, pues, revolución aparecen los motores, ¿no? De acuerdo a la historia. Los que estudian, van a estudiar mecánica, este es un tema que tienes que dominar, ¿no? Medicina, qué decir, también enfermería, un tema que hay que dominar. Pero básicamente cada uno ya se va un poquito evocándose a su campo, ¿no? Cada uno evocándose a su campo. También utilizar la aplicación del principio en las llamadas máquinas térmicas, ¿no? Por eso acá aparecían las máquinas térmicas que estaba diciendo. Aquí comienza a aparecer las máquinas térmicas. Muy bien, ¿qué más? Y también aplicar, ¿no? Estas situaciones, estas reglas a situaciones problemáticas al final. Pues esperando que este tema esté claro para que usted ya pueda aplicar. Entonces aquí también estamos haciendo dos temas en uno. Normalmente es termodinámica 1, que tiene que ver con la ley de la primera ley de la termodinámica, y en termodinámica 2 está la segunda ley de la termodinámica. Pero cuando te pregunta cuántas leyes tiene la de termodinámica, tiene 3, ¿eh? Pero existe solo hasta la segunda ley de la termodinámica. En calorimetría se hace la ley 0 de la termodinámica. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar. Que dice, a ver, dice, los desafíos de hoy día experimenta la población mundial tiene que ver principalmente por la falta de alimentos, escasez de vivir, ¿no? De escasez de espacios para vivir, falta de agua, contaminación de los espacios acuíferos, elevados costos de los combustibles fósiles, el calentamiento global de la Tierra, la contaminación ambiental, etc. Desafortunadamente, todos estos eventos afectan a nuestro país. Por otro lado, todos estos sucesos involucran al hombre y son consecuencias de la forma como administra los diferentes recursos. Una de las ciencias dentro de la física
que establece distintas leyes para tener un mejor entendimiento de los procesos que modifica en cierta medida el entorno del ser humano, es este tema, la termodinámica, la cual deriva de dos voces griegos, termos, que es calor, dinámica, capacidad, fuerza. El estudio teórico y el desarrollo de las diversas máquinas dieron origen a esta ciencia durante la Revolución Industrial, ¿no? La termodinámica se define básicamente como la ciencia que se encarga del estudio de las leyes que gobiernan la transformación de la energía, ¿no? La dirección en la cual el calor fluye a la disponibilidad de la ¿no? De la energía de haber trabajado. ¿No? Toda una revolución que ha hecho Kelvin, pues, ¿no? Cómo a través de vapores se ha generado, a través de una energía, se ha generado trabajo, ¿no? Ese descubrimiento da origen, pues, a toda la revolución de las máquinas, ¿no? En esa época, a los ferrocarriles, a las máquinas telares, etcétera, etcétera. Tú por historia lo debes conocer bastante eso, pues, ¿no? Y ver cómo ha sido la realidad, qué cosas buenas y malas, pues, ¿no? Entonces, hay muchos que culpan tal vez, por ejemplo, a la ciencia, bueno, de esto, ¿no? Pero la ciencia no tiene nada, ninguna culpa. Es el hombre mismo, cuando hace el mal uso de los recursos humanos, ya pues ahí es donde comienza a alterar. Por ejemplo, digamos, alguien puede decir, ¿y la bomba? ¿Para qué se ha construido? ¿Qué beneficios han traído, no? Entonces, básicamente lo que se ha descubierto es pues la fisión nuclear, ¿no? Una forma de energía ilimitada, pues, ¿no? Ya que esto ya lo han utilizado para fines bélicos, para tener el poder sobre otros, ya eso es culpa del hombre, pues, ¿no? Ya no es culpa de la ciencia. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Ingresó? ¿Dónde está? Oye, no encuentro. ¿Qué ha pasado? A ver, minimizamos esto ya. Acá está. Ya, muy bien. Entonces es así. Es así como damos inicio a este tema de gran trascendencia conocido como la termodinámica. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver acá entonces. ¿Qué más, profesor? Es importante señalar que estos procesos de transformación de energía pueden estar acompañados de cambios físicos y químicos. Los cambios que se van a dar, vas a poder observar que hay cambios físicos y químicos, dice, ¿no? La termodinámica permite el análisis de procesos naturales y artificiales, ¿ve? Por ejemplo, todo organismo vivo requiere de un suministro continuo de energía para mantenerse vivo. Una gran parte de los dispositivos bioquímicos de las células se encarga de adquirir y transformar energía. Sí, en realidad todo es energía. Hasta nosotros lo que necesitamos es energía, dice, pues, ¿no? Entonces tú puedes consumir lo que sea, pero en realidad lo que estás consumiendo, hay ciertas cosas, ciertos bioquímicos que nosotros tenemos en nuestro organismo, lo que consumimos lo transforma en energía. En realidad, ¿cuál importante ese tema? Pues casi todas las actividades realizadas por el ser humano involucran transformaciones de energía. Para su estudio, la termodinámica se apoya en la ley cero, ¿no? Ley cero de la termodinámica, la primera y la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Entre las aplicaciones de la física que se pueden ser analizadas por la termodinámica destaca, por ejemplo, plantas de generación de potencia eléctrica, sistemas de calefacción, no solo de calefacción, también de refrigeración, celdas de combustible, los aerogeneradores, centrales de mareomotrices, las turbinas,
los procesos de combustión, los automóviles, las transformaciones de energía de diversos sistemas biológicos, entre otras. Todas estas aplicaciones. Muy bien, profesor, vamos a ver entonces ya algunas aplicaciones entonces en gráfico ahora. Los frigoríficos domésticos, que es conocido como la fridge, ¿no? O la refrigeradora. Puedes entenderlo con este tema, cómo es su funcionamiento. Los paneles solares, los motores de los carros, ¿no? Motores de los termonucleares, la centroeléctrica y todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los conceptos previos. Primero vamos a ver sistemas termodinámicos. ¿Qué son sistemas termodinámicos? Obviamente es aquella región del universo que nosotros elegimos, seleccionamos, separamos del resto. Entonces, acá hay varias cosas, tú eliges un cierto punto, una cierta región. ¿Para qué? ¿Para qué tú lo separas? Para analizar los diversos fenómenos que ocurren en él. Eso es un sistema termodinámico. Cualquier cosa que no forma parte del sistema será considerado como parte de su entorno o alrededores. En consecuencia, para delimitar nuestro sistema debemos elegir y definir una frontera, ¿no? Siempre la frontera, en la cual resulta ser una superficie real. A esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria, puede ser fija o puede ser móvil y de espesor cero incluso, ¿no? Entonces, más o menos acá una imagen, entonces ahí está el universo, entonces tú vas a elegir un sistema termodinámico. Tú eliges ese sistema termodinámico, entonces como de acuerdo acá que dice, tienes que elegir su frontera y todo lo que está fuera de la frontera es el entorno, pues, ¿no? Pues el universo va a estar sistema más el entorno. Entonces, esa frontera, no te olvides, puede ser real o puede ser imaginaria. Puede que esté moviéndose, puede que no se esté moviendo, ¿ya? ¿Qué más? Ahí tenemos otro. Podemos elegir, pues ahí está todo el universo, el sistema, luego la frontera y lo que no es de la frontera es el entorno. Entonces, un sistema termodinámico puede ser de varios tipos. Puede ser abierto, cerrado o aislado, ¿no? Pues en la universidad te van a pedir ejemplos de esto. Sistema abierto. A ver, jóvenes universitarios, dame ejemplos de un sistema abierto. Y profesor, ¿qué es un sistema abierto, no? Ya pues supone que ya sabes, ¿no? Pero, acá. Sistema abierto es intercambio de masa y energía. Ah, ya, profesor, entonces está fácil. Ejemplos donde hay intercambio de masa y energía, sistema abierto, hay un montón de ejemplos entonces. Acá va a haber bastantes ejemplos. Incluso puede decir mi organismo, el cuerpo humano, con mi cuarto, entonces es un sistema abierto, porque a mi boca ingresan y salen también, ¿no? Cuando yo respiro, en la respiración nomás, ¿no? Ingresa oxígeno, sale CO2, un sistema abierto. Ahora, un sistema cerrado. En un sistema cerrado solo intercambian energía, solo hay intercambio de energía. Pues la idea es hacerte ejemplos, ¿dónde está? A ver, solo que intercambian energía. ¿Habrá eso o no habrá? Claro que hay cantidad de ejemplos también. Sobre un sistema aislado, a pesar que estamos alrededor de ello, es un sistema aislado, es donde no existe intercambio ni de masa ni de energía. Este tercer ejemplo les cuesta hacer ejemplos, pese que lo tienen, ¿no?
pese que lo tienen eso alrededor. Algunos a cada rato lo tienen eso. Por este frío que hace, utilizan, ¿no? Algo que se llama termo, ¿no? Entonces, ese termo no intercambia masa ni calor. Ah, ya, profesor. Y acá, profesor, un ejemplo, un tarro de leche. No se puede, obviamente cuando está cerrado, por ejemplo, no se puede intercambiar masa, pero la energía sí. Eso sería pues un sistema cerrado. Entonces, vamos con más ejemplos de sistemas termodinámicos, ¿no? Ya yéndonos al campo, en este caso de la mecánica. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la sustancia de trabajo. Sustancia de trabajo. ¿Qué es una sustancia de trabajo? Es aquel fluido, no te olvides que fluido se le dice al gas y o al líquido. Cuando estamos hablando de fluido es como decir, es aquel líquido o gas, así pues, ¿no? Es aquel fluido usado como medio para el transporte de energía. También le podemos agregar o sustraer. Allá la sustancia de trabajo es aquel líquido o gas, ¿no? Que se usa como medio de transporte de energía, pero también hay aclara, es algo que podemos agregar o algo que podemos sustraer. Entonces, debido a eso hay dos tipos, sustancia pura y sustancia impura. Sustancia pura es aquel fluido cuyas moléculas presentan una composición química homogénea e invariable. Puede existir en una o varias fases. Ejemplo tenemos ahí, gas ideal, el agua, el aire seco, el nitrógeno, entonces esos serían sustancias puras. Sustancia impura es aquella asociación de sustancia, puede ser mezclas o soluciones, que se caracterizan por ser altamente reactivas. Carbón, ¿no? En época se peleaban por este carbón. Por el petróleo lo siguen haciendo. Gasolina y el alcohol, ¿cuánto había subido, no? En una época durante este año. Muy bien. Entonces, para nuestro propósito utilizaremos como sustancia de trabajo el gas ideal, el gas que se encuentra a bajas presiones, para evitar que se condense, y altas temperaturas, lejos que su temperatura de condensación. Muy bien, entonces, esos son conocimientos iniciales, algunos no lo toman en cuenta eso, y se van directo, pues, a las propiedades de la termodinámica. Ya en gas hemos hecho en el tema de gases, también hemos hecho justamente en química, ese tema se llama pues, ya en la universidad ya no se llama gases, sino termodinámica. Dos, propiedades termodinámica, propiedades de la termodinámica. Entonces, ¿qué son? Son características macroscópicas de un sistema termodinámico, a la que puede asignarse valores numéricos en un instante dado, sin un conocimiento previo de la evolución del sistema. Pueden ser dos tipos, las intensivas y las extensivas, ¿no? Intensivas cuando son independientes de la masa del sistema, no dependen de la masa solitos. ¿Quiénes son esas propiedades intensivas? Son presión, temperatura, densidad, calor específico, etcétera. En cambio, las extensivas sí dependen de la masa. ¿Quiénes son? Masa, peso depende de la masa. La energía cinética depende de la masa. Su fórmula misma es 1/2 masa por metro cuadrado. El volumen depende de la masa porque es masa entre volumen. La capacidad calorífica hemos visto casi hoy día, como ayer nada más, que depende de la masa, ¿no? Es el calor sobre la masa, ¿no? Depende de la masa. Pues los que dependen de la masa se llaman extensivas, los que no, intensivas. Pues ahora vamos a hablar de los estados termodinámicos. Un estado termodinámico básicamente nos expresa pues la condición de un sistema
que esté definido por un conjunto de propiedades, pues normalmente existe una relación entre dichas propiedades. En un estado puede especificarse a menudo suministrar los valores en conjunto de las mismas. Profesor, en castellano, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿quiénes van a intervenir? Pues para este estado termodinámico, ¿qué variables? ¿Cómo es eso? Tal vez la presión interviene, capaz la temperatura, ¿quiénes? ¿No? Son todas aquellas propiedades, por eso dice acá, son todas aquellas propiedades, o todas demás propiedades que pueden determinar a partir de este subconjunto, ¿no? A estas propiedades se define el estado termodinámico, a un sistema denominado de parámetros de estado. Los más usuales son, pues obviamente, temperatura, presión y volumen. O sea que aquí también va a estar el pavito, ¿no? Pavo, ratón, puma tarado, tal vez si necesitamos moles, aunque puma tarado para moles ya, ¿no? Entonces, en resumen, matemáticamente todo lo que hemos leído es esto. Pues un estado termodinámico se refiere al estado, a la función de qué, quiénes intervienen, qué parámetros, qué propiedades termodinámicas serán las intensivas, extensivas, cuáles intervienen para este estado termodinámico. Los casi siempre están presión, temperatura y volumen. Pueden estar otros por esos puntos suspensivos. Ya, profesor, entonces vamos entendiendo que es, ¿no?, un estado termodinámico. Cuando la sustancia de trabajo es un gas ideal, entonces esto es en forma general. Ahora nos vamos a ir a química. Si vamos a trabajar con gases ideales, entonces se reduce el estado termodinámico. Ya no va a ser con puntos suspensivos. Cuando la sustancia de trabajo va a ser el gas, entonces el estado termodinámico es presión, temperatura y volumen. Entonces, en el sistema solamente van a intervenir presión, temperatura y volumen, ¿no? Esos son los parámetros según esa relación. De donde los parámetros de esta relación, usted ya sabe por química, reemplazando al pavo ratón, del pavo ratón sale pues este pavito. Los pavito es constante, porque ¿esto qué significa? Que pavito 1 es igual a pavito 2, igual a pavito 3, pues pavito es constante. Bueno, y otra vez, profesor, los gases. Claro, otra vez los gases, ¿no? Pero ya más amplio, más completo. Vamos, primera observación. La termodinámica pone en especial énfasis en los estados de equilibrio. Le preocupa el equilibrio. Y los cambios de un estado de equilibrio a otro. También le preocupa eso. En mecánica de equilibrio queda definido en general por una igualdad de fuerzas opuestas. ¿Sí? O sea, nosotros quiere decir que hasta aquí teníamos una idea de equilibrio, que fuerzas que van a la derecha es igual a fuerzas que van a la izquierda, y fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. En termodinámica el concepto es mucho más amplio, es más amplio nada más. E incluye no solo el balance de las fuerzas, o sea, no solo es fuerzas que van a la izquierda al igual a las fuerzas que van a la derecha o arriba, izquierda o formando triángulo, no solo eso, sino que también es balance de otras influencias. O sea, no solo le preocupa las fuerzas, sino otras influencias, también le preocupa en este tema. De acuerdo con esto, debe existir varios tipos, estaré leyendo, varios tipos de equilibrio parciales para satisfacer la condición de equilibrio completo. O sea, este tema ya te analiza completamente, ¿no? Ya estoy de acuerdo que para que esté en equilibrio, tú dices que las fuerzas que van a la derecha igual ya eso es equilibrio de fuerzas. Pero yo creo que así no está todavía en equilibrio. Mira, yo pongo en un recipiente, lo lleno agua y comienzo a hervir, ¿estará en equilibrio? Yo pienso que las moléculas están que se mueven y ahí, ¿cómo puedo estar hablando? Entonces, para que haya un equilibrio, debe haber varias sumas de otros tipos de equilibrio, dice, para que el equilibrio esté completo.
Dichos equilibrios son, por ejemplo, el equilibrio mecánico, ahí está pues lo que ha entrado, lo que has hecho estática. Debe haber equilibrio térmico, ahí está lo que hemos pasado, ¿no? Para que estén en equilibrio los que ganan, ¿no? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era? El cuerpo caliente cede calor y el cuerpo frío absorbe calor hasta llegar a un equilibrio térmico, ¿no? Ah, ya también eso tiene que cumplirse. También equilibrio de fases y también equilibrio químico. Por ahora podemos comprobar que si un sistema está en equilibrio termodinámico, ¿no? Si luego de ser aislado y no percibimos cambios observables en sus propiedades, con la cual aseguraremos que el sistema se encuentra en equilibrio en un instante que aislamos allá. Entonces, quiere decir, para nosotros hablar de equilibrio termodinámico, entonces tenemos que separarlo, aislarlo, ¿no? Entonces, por eso es el concepto que hemos hecho, pues, al inicio de este tema, de esta explicación, al inicio se ha hablado, ¿de qué se ha hablado, profesor? Sistema termodinámico hemos hablado, no, de eso no se ha hablado. Se ha hablado de los sistemas, nada más, ¿no? Obviamente, sistemas termodinámicos, incluso los tipos, ¿no? Entonces, ese sistema termodinámico, para que esté en equilibrio, tiene que estar aislado, separado, casi, ¿no? Casi eso no se puede conseguir, pero, por ejemplo, tú analizas, digamos, tu cuarto, a ver, puede que sí, ¿eh? Analizas tu cuarto nada más, eso sería un sistema. Entonces, para ver que esté en equilibrio, tienes que hacer cumplir todo esto. Equilibrio mecánico. Todas las fuerzas que actúan en tu cuarto tienen que anularse. La temperatura tiene que estar al mismo equilibrio. Pero esto es, de acuerdo al tema anterior, automático, ¿no? Equilibrio térmico es automático. Por ejemplo, ¿cómo esto sería el ejemplo para que entiendas el equilibrio térmico? Por eso es necesario, por culpa de él es que tenemos que aislarlo, porque este equilibrio térmico es automático. Imagínate que estás en el salón. Cuando ingresabas al salón, un frío, ¿no? Porque estaba tal vez ya digamos, a ver, a 2 grados centígrados. Y comienzan a llegar alumnos y se van ubicando en sus asientos. Ahí donde están, aquí está. Van llegando uno. Entonces, mira, lo que el salón estaba a 1 grado, él habrá llegado, digamos, ¿a cuánto? A 20 grados, a 25, no, a 36 llegan, pues, ¿no? Más o menos. Entonces, entre el salón y él, automáticamente, como está haciendo en contacto con el salón, van a llegar a una temperatura de equilibrio. Llega otro de 36, otro compañero más. Igual, entre los tres automáticamente van a llegar al equilibrio así. Entonces, el equilibrio térmico se da automáticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Entonces, ¿te das cuenta aislarlo? Es necesario aislarlo porque con cada cosa que tú haces contacto, vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Cada cosa. Ya está. Entonces, es necesario entonces aislar para poder notar qué cambios se están dando, ¿no? ¿Qué cambios se están dando? Muy bien. No queremos entonces más. Vamos a entrar ahora sí a los procesos termodinámicos. Procesos termodinámicos. ¿Qué nos dicen los procesos termodinámicos? Cuando cualquiera de las propiedades de un sistema cambia, su estado cambia. ¿Cómo, profesor? Cuando cualquiera de las propiedades de un sistema cambia, su estado cambia. Y diremos que el sistema ha sufrido un proceso termodinámico. ¡Acha! O sea, si cambia la temperatura, el estado cambia, claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha cambiado, ha sufrido un proceso termodinámico. En consecuencias, un proceso es la transformación de un estado a otro. Pueden ser procesos reversibles o pueden ser irreversibles. Bueno, este concepto sí lo manejas.
Reversible es un proceso teórico. Se realiza a través de transformaciones lentas, garantizando continuos estados de equilibrio, o lo que se denomina también estados cuasi estáticos, ¿no? Algo perfecto es esto, ¿no? Esto es algo perfecto. Esto es lo que vamos a estudiar, pues, ¿no? Matemáticamente esto es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, todo tratamos de llegar acá, a esto, algo real. Es así. En todo curso es así. Pues si tú estudiarías también, por ejemplo, la estética, la belleza, entenderías que eso, por ejemplo, es algo fantástico. No hay, pues, o sea, no, ¿quién sabe cómo puedes decir que alguien es más bonita que el otro? Tienes que tener esto, pues. Si no tienes esto, no puedes hablar de eso, pues es un poco a veces cómo está la sociedad de corrompida en esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes decir que una flaquita puede ser más bonita que una gorda? ¿Dónde está eso? Entonces, si no hay esto, que se llama lo, la teoría general, entonces tendríamos que definir qué es belleza, qué es bonito. Pues, pero si tú estudias en el curso pues de estética, entonces mira un cuadro, una pintura, y no es lo que te hace ver la televisión, pues eso no es belleza. Pues lo que ha pasado en esta sociedad, ya casi hubo, ¿no? ¿Cuántos años? Desde que apareció la televisión, nos han contaminado la idea. Pues ahora el joven tiene otra idea de belleza, ¿no? Pues es algo así, pues, ¿no? Todo es eso. Entonces, se tiene que tener esto. Entonces, esto es algo teórico, ¿ve? Un proceso termodinámico reversible es un proceso teórico, o sea, que no existe, pero a eso apuntamos, que se realiza a transformaciones lentas, garantizando continuos estados de equilibrio, por lo que se denomina también procesos casi estáticos. Y ahí es lo que se cumple, el pavo a la n es constante, conocido como el proceso politrópico. Pero en la vida real es esto, pues. Es un proceso irreversible. ¿Qué es un proceso irreversible? Es un proceso real, instantáneo, que nos expresa transformaciones en desequilibrio y solo tenemos información del estado inicial y final del sistema. Matemáticamente es muy complejo, ¿eh? Muy complejo, pero se hace lo posible. Es ahí donde aparece, por ejemplo, Kelvin, que ha llegado a la máquina más perfecta, no casi, pero teóricamente ha diseñado cómo podía ser para crear estas máquinas perfectas, ¿no? ¿Qué tenía que haber? Entonces, todo motor, no es que haya motor nada más, tiene que haber su enfriamiento, vea, ya aparece un enfriamiento. ¿Y a qué temperatura? ¿Cuánto? Pues ahí está todo este estudio, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los ciclos termodinámicos. Hay ciclos termodinámicos. ¿Qué son eso, profesor, los ciclos termodinámicos? Son procesos porque se dan, ¿no? De un punto a otro, ¿no? A ver, ¿qué dice? Es una secuencia de procesos que empieza y termina en el mismo estado. Esos son ciclos, bueno. Un ciclo, recuérdate, en movimiento circular, empieza de un punto, termina un punto, un ciclo. Pues una vuelta, bueno, un ciclo, una vuelta. Entonces, un ciclo termodinámico es una secuencia de procesos que empieza y termina en el mismo estado. Al final de todo el ciclo, todas las propiedades tienen los mismos valores que tenían al principio. En consecuencia, el sistema no experimenta cambio alguna al finalizar el ciclo. Los ciclos se repiten periódicamente y juegan un papel importante en muchas áreas de interés. Por ejemplo, el vapor que circula a través de una planta de generación eléctrica que recorre un ciclo. Allá, profesor. Pero por ahora vamos a comprobar. Ahí está entonces eso, ¿no? Ahí tenemos entonces la planta generadora de electricidad que recorre todo un ciclo. Pues es un ciclo, ¿ve? Se genera calor, se le enfría, se le genera calor, ya está. Y ahí se da energía, es un ciclo.
Entonces, representación en una gráfica, vamos a ver entonces ese ciclo. Pues, tener en cuenta que cada punto del plano representa un estado termodinámico en P. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí, de 1 a 2 es ¿no? De 1 a 2, un proceso de 1 a 2. De 2 a 3, otro proceso 2, 3. De 3 a 1, otro proceso y llegas otra vez a 1, y eso sería un ciclo termodinámico. Entonces, en el proceso de 1 a 2, ¿qué variables intervienen? Una presión 1, una temperatura 1, un volumen 1. Para ir del proceso de 2 a 3 intervienen también otra presión, otra temperatura y otro volumen. Para ir del proceso 3 a 1 a por volver, otra, ¿no? Otra presión 3, otra temperatura 3 y otro volumen 3. Haciendo el análisis para los gases ideales, en el proceso 1 estaría cumpliéndose pavito 1, proceso 2 pavito 2, proceso 3 pavito 3. También, entonces, un ciclo va a ser la suma de estos procesos, ¿no? La suma de los tres procesos. Entonces, un ciclo va a ser entonces proceso de 1 a 2 más proceso de 2 a 3 más proceso de 3 a 1. Haciendo las operaciones, nosotros sabemos acá, en un proceso, en un ciclo, la variación de la energía, variación, o sea, el cambio de energía en un proceso, en un ciclo, es cero. La variación de energía en un ciclo de un gas ideal es cero. Bueno, ya con esta introducción, ahora sí ingresamos a la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica, también llamada ley de la conservación de la energía. Allá también se llama ley de la conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Establece que la cantidad de calor que se entrega, o sea, que se da, o se quita, o se sustrae durante un proceso a un sistema termodinámico es exactamente igual al trabajo realizado por el sistema más el cambio de energía interna que experimenta la sustancia de trabajo. Entonces, eso es la primera ley de la termodinámica. Y lo has hecho, ¿no? El qué wow, ¿no? Ah, ya, profesor. No entendía ahí cuando estaba leyendo. Aquí está, porque dice el calor que se entrega o se subtrae durante el proceso es igual al trabajo que realiza, acá está trabajo, más, bien claro, la variación, el cambio de la energía interna. Ahí está, entonces, eso es la primera ley de la termodinámica, el qué wow, ¿no? Muy bien, la importancia de esta ley, además de ser ley, una ley general, radica que relaciona macroscópicamente el trabajo y microscópicamente la energía. ¿Va? Qué interesante, ¿no? En el tema de energía, acá nomás nos habíamos quedado. Ahora lo analiza más a fondo, ¿no? Y hace una relación de lo macroscópico con lo microscópico. Esto ya es más completo ya, ¿no? Estableciendo así un estudio más completo de los procesos que involucran la transferencia de energía. ¿Ve? Muy bien, entonces eso es. Eso es. Entonces ya más o menos ingresando a los motores. ¿Ve? El calor absorbido va a generar un trabajo. Puede ser trabajo de comprensión o expansión, pero va a generar un calor cedido, ¿no? Un calor cedido. Bueno, con respecto a la energía interna, esto puede variar en dos formas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto puede cambiar de dos maneras. A ver, si hablamos de la energía interna, eso puede cambiar de dos formas. Suministrando calor al sistema,
Si tú suministras calor al sistema, matemáticamente el calor es igual a la variación de la energía interna. Pero si tú realizas trabajo, matemáticamente se entiende eso, que el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Entonces, en cualquier proceso se cumple que la variación de la energía interna es igual al CMAT, bueno, pero en este caso es el CMAT ya corregido, bueno. El número de moles por el calor específico a un volumen constante y la variación de temperatura. Bueno, vamos entonces a hablar del trabajo, pues, ¿no? Porque ya en el tema de química se ha hablado bastante de los gases, ¿no? Hablemos primero del trabajo ya para comenzar a hacer este estudio, porque la primera ley de la termodinámica involucra el wow, calor, trabajo y variación de energía interna. En el tema de gases ya hemos hablado de qué cosa era la variación de la energía interna o la energía interna. La energía interna, haciendo recordar, era la suma de las energías cinéticas y potenciales, ¿no? Y era casi difícil hallar eso. Pero la variación de la energía interna es energía, es mucho más fácil. Entonces, acá ya no es sumas, lo único que voy a hacer es medir cuánto está de un proceso a otro proceso. Al inicio, cuánta energía interna tenía, tengo que medir. Y al final, cuánta energía interna tenía. Entonces, la variación de la energía, para hallar, yo no tengo que saber cuánto es. No tengo que saber cuánto es la energía final ni cuánto es la energía inicial, sino que variación de energía significa cuánto ha aumentado. Entonces, a veces hallar la energía inicial y energía final es difícil, pero saber cuánto aumenta es fácil. Ha aumentado 3 joules allá. Y ese aumento, ese 3 joules es justamente pues la energía final menos la energía inicial. Allá, profesor. Bueno, no te olvides eso. Bueno, ya entonces con esto vamos a hablar entonces del trabajo. Hablemos ya de la energía, creo que se ha hablado. Ahora hablemos del trabajo. Profesor, hemos hecho un tema en trabajo, pero no hemos hecho el trabajo pues que desarrolla un gas en los procesos. ¿Cómo es el trabajo de un gas? Y eso justamente ha sido pues la evolución, la revolución para que nazca este tema, ¿no? ¿Cómo un gas genera trabajo? Y bueno, casi hago esa bromita, tal vez lo habrían tomado a mal, ¿no? Es como decir, tú soplas y eso genera trabajo, y mejor trabajo que nosotros todavía, ¿no? Y sí, profesor, ahí vemos pues el ejemplo, carro, nos movemos en un carro. Entonces, ¿quién crees que hace mover? El motor, puede ser, pero hay alguien que es el responsable de todo esto, es el gas. Bueno, vamos a ver cómo se da eso. Esperamos que entendamos eso. Porque el motor solo es el que genera, pero el que genera el movimiento en general, el que hace el trabajo es el gas. Por eso, trabajo desarrollado por el gas en cierto proceso. Vamos a ver entonces cómo es. Es fácil, es sencillo. Cuando tenemos gráficas, ¿ve? Y tú ves, por ejemplo, en este caso, el volumen se da en aumento. Mira, ve, acá será volumen 1 y volumen 2. Cuando el volumen aumenta, entonces el trabajo del gas va a ser el área bajo la curva, pero va a ser positivo. Pero en este caso, el área del gas va a ser simplemente negativo, ¿no? El trabajo del gas va a ser el área, pero va a ser negativo. ¿Por qué? Porque en este caso está disminuyendo, ¿no? Está yendo de algo grande a algo pequeño. Bueno, en los problemas ya te vamos a detallar eso. Bueno, entonces eso sería. Fíjate cuando el trabajo es positivo y cuando el trabajo es negativo. Y en un ciclo,
vamos a ver el área en un ciclo. En un ciclo se verifica, pues, a ver si esto es el punto 1, va a ser el trabajo de un ciclo, va a ser el trabajo del gas de 1 a 2, más el trabajo del gas de 2 a 3, más el trabajo del gas de 3 a 1. Y eso simplemente, mira, en un ciclo va a ser el área, ¿no?, interno, no externo, el área que ha generado los ciclos. Entonces, el trabajo de un gas va a ser más o menos el área de todos los ciclos, ¿no? No es como esto. Acá para hallar el trabajo, entonces simplemente si tú tienes el proceso que va de 1 a 2, todo hasta abajo es el área, ¿ves? Todo eso es el trabajo. Como aquí no, todo no es el trabajo, sino el ciclo cerrado. Aquí está, se va a colocar más si es horario. Si el ciclo es horario, entonces el trabajo va a ser positivo, y si el ciclo es antihorario, el trabajo va a ser negativo. No te olvides. Entonces ahí está con respecto al trabajo. No hay más que hablar del trabajo, ¿eh? Entonces vamos a ver ahora sí los procesos termodinámicos notables. Ya eso lo hemos hecho en química, pero ahora vamos a hablar un poquito del trabajo. Entonces tenemos el proceso isocórico, que es proceso isocórico igual volumen, volumen mismo volumen, volumen constante, ¿no? Entonces, en un proceso isocórico se cumple pato 1 es igual a pato 2, bueno. Muy bien, entonces en un proceso isocórico, como tú observas ahí, el volumen no cambia. Y si el volumen no cambia, no genera trabajo. No hay trabajo, mira, porque trabajo era el área bajo la curva, bajo esa curva, pero no hay trabajo. Entonces acá el trabajo es cero. Si reemplazamos a la primera ley de la termodinámica, entonces va a quedar solamente que el calor es igual a la variación de la energía interna. Entonces, en un proceso termodinámico, lo que tienes que recordarte es que no hay trabajo. De ahí ya sale esto. Entonces, quedaría que el calor es igual a la variación de la energía interna. Un poquito más avanzando, metiéndole un poco química, es el calor, ¿no?, específico a volumen constante sobre la constante de los gases, menos la variación de la, ¿no? O sea, presión final, volumen, menos presión inicial, volumen. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso isobárico, que es presión constante. Y la presión constante, si se cumple que la presión es constante, tú reemplazas al pavito 1 igual al pavito 2, queda bote 1 es igual al bote 2, ¿no? Acá se cumple eso. Pero ¿cómo es la gráfica en un proceso isobárico? Es eso. Así va a ser la gráfica en un proceso isobárico. ¿Por qué, profesor? Porque la presión no cambia. O si tú quieres hallar el trabajo, vas a pintar de esa línea hacia abajo nada más. De un punto hacia un punto, eso va a ser entonces el trabajo. O si tú te fijas, si tú utilizas tu matemática, esto va a ser presión. Puede ser presión 1 o presión 2, pero en realidad la presión es la misma. Y esto de acá vas a hallar volumen final menos volumen inicial. Volumen final menos volumen inicial es variación de volumen. Entonces, el trabajo va a ser el área, pues, ¿no? El por el. El, variación de volumen por la presión. Eso va a ser. Obviamente también se va a cumplir la primera ley de la termodinámica. Bueno, esto es algo adicional nada más. Vamos entonces con el proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, la temperatura no cambia, entonces acá se cumple pavo 1 es igual al pavo 2. Pero, como pavo 1 es igual a pavo 2, pero pavo es igual al ratón. Allá, entonces, esto también puede cumplirse. Entonces, pavo 1 es igual a pavo 2 y eso es igual a ratón. Ahí está. Entonces, cuando ves esta gráfica, cuando ves esa, como se dice, esa hipérbola,
Entonces, eso es un proceso isotérmico, ¿ya? Ahora vamos a ver quién ha ingresado. Ya, muy bien. Excelente, entonces, chicos, excelente. Ya había sido casi hora. Ya, bueno, avanzaremos un poco rápido. Ahí tenemos entonces un proceso isocórico. Y en un proceso isocórico, la variación de energía interna no cambia, o sea, es cero. Acá va a ser cero. Entonces, como esto es cero, queda solamente que el calor es igual al trabajo. El área bajo esa curva, su demostración para hallar esa curva, ya se utiliza el tema de integrales. Entonces, para ustedes es importante entonces que se aprendan esto, que el trabajo es igual al pavo o al ratón por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. Pues este es el único difícil que hay que aprenderse porque esta área todavía ustedes no saben manejar, no conocen estas áreas. ¿Ve? Ya, bueno, ahí está, utilizando integrales se demuestra esto. Bueno, ahora sí, proceso adiabático, aparece esto que hemos hecho en química, que es un proceso adiabático donde no hay transferencia de calor, quiere decir que el calor no cambia. Entonces, acá se cumple el pavo con cresta, ¿no? Pavo inicial con cresta es igual a pavo final con cresta. A eso se cumple. Muy bien, vamos a hacer un resumen de esto. Entonces, ahí el calor, no hay transferencia de calor. Si reemplazamos a la primera ley de la termodinámica, que es el Q-wow, esto va a ser cero, entonces el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía interna. Muy bien. Y el trabajo entonces va a ser ahí a menos variación de la energía interna. Entonces, acá tenemos un resumen de todos esos procesos. ¿Ves? Ya aplicado en forma general, tipo la universidad ya, pues no. Solamente en la universidad te explican con esto, nomás toditos ellos. Porque en realidad en los procesos termodinámicos se cumple el pavo a la n. Entonces, en un proceso isobárico, n vale 0. Entonces, me queda solo pavo es igual a pavo 1 es igual a pavo 2. Acá se cumple igual a pavo 1 igual a pavo 2. Pero, profesor, si es 0, n vale 0, entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Ya, esa explicación va mucho más allá, ¿no? Y acá solamente estamos haciendo un resumen, aquí está. Entonces, en un proceso isobárico se cumple el Q-wow, normal se cumple el Q-wow, que es la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Entonces, el trabajo del gas va a ser igual acá al pavo. El trabajo del gas va a ser igual al pavo. Y ahí en el proceso isobárico se cumple bote 1 es igual al bote 2, pues, ¿no? En un proceso isotérmico, n vale 1, pero ahí, profesor, si n vale 1, acá se cumplía pavo. No, eso ya en un momento dado te podemos explicar. N es número de moles, pues no es el exponente, básicamente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, en un proceso proceso isotérmico, en un proceso isotérmico que se cumple cuando la temperatura es constante, cuando la temperatura es constante, ahorita vamos a mostrarles el resumen, aquí está. En un proceso isotérmico, la variación de la energía interna es cero. Entonces, si la variación de la energía interna es cero y lo reemplazas acá a la primera ley, queda que el trabajo es igual al calor. Ya bueno, esto te he mostrado de antes, el trabajo es igual al pavo por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. O puede ser el ratón por el logaritmo natural del volumen final menos el volumen, no, entre el volumen inicial. En un proceso isométrico, esto se va a cumplir. En un proceso isométrico, ¿no? Entonces, el pato es cuando el volumen es constante, ¿no? Acá el trabajo es cero. El trabajo es cero. Entonces, si el trabajo ahora es cero, se cumple que el calor es igual a la variación de la energía interna. Esto es un resumen que ya expliqué.
Ya está, y además en un proceso, cuando la temperatura es constante, pavo 1 es igual a pavo 2, pues, ¿no? Y acá pato 1 es igual a pato 2. Ahí está un resumen. Ahora, el proceso adiabático también se te ha explicado que es el pavo con cresta. Sí está, aquí está un resumen nomás. Esto es lo que se cumple. Y el trabajo del gas, esto no te había dado. Estos dos hay que manejar en un proceso adiabático. Esto es un resumen haciendo. Ahora sí, continuamos. Dice, al realizar trabajo en este proceso, el sistema se debe usar su energía interna. Así que, si el gas se expande, la energía disminuye. Si el gas se comprime, la energía aumenta. Hay que tomar esos criterios, ¿no? Para el proceso adiabático. Acá se cumple el pavo con cresta, ¿no? El pavo con cresta. Bueno, las observaciones ya lo lees al detalle. Ahora queremos explicarte ya, porque eso es casi básicamente termodinámica 1. Estamos con termodinámica 1. Ahora vamos a ingresar a la termodinámica 2. Ya ingresando a los motores. En un sistema, dice, se puede intercambiar energía con su medio. Y el proceso se realiza lentamente. De modo que si el sistema tenga tiempo de entrar en un sistema de equilibrio, ¿qué va a suceder con el medio? Con el medio circundante. Se dice que este proceso es un proceso isotérmico. O sea, profesor, si tenemos un sistema, nosotros sabemos que todo sistema, por ejemplo, tu cuarto siempre va a ser afectado con la energía de tu patio, no con el medio. Pero si el proceso se realiza lentamente, de modo que el sistema tenga tiempo para entrar en equilibrio, entonces a ese proceso se llama isotérmico. Respecto a esa curva adiabática, que siempre está contenido en dos isotermas, además esta curva, cuando es más pendiente, también se le llama isoterma. Entonces, la relación de los calores específicos es de donde sale ese exponente que habías visto, ese factor que determina la velocidad del sonido del gas. Y esto en otros procesos adiabáticos, así como en la aplicación de los motores térmicos, están en proporción de 1,66 para un gas. Y ahí nace, pues, ¿no? Y para los monoatómico ideal es 1,4 para el aire en cual predomina un gas adiabático. A partir de ahí entonces ya se hace un estudio mucho más completo para llegar a lo que es las máquinas térmicas. Entonces, ¿qué cosa es una máquina térmica, profesor? Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que convierte la energía térmica en trabajo mecánico. Eso es la revolución que ha dado, pues, este tema, ¿no? Cómo la energía térmica convierte en trabajo mecánico. Entonces, las máquinas térmicas operan siguiendo un determinado ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, más o menos un diseño de una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica tiene las siguientes partes: una fuente de alta temperatura, tiene el sudimerio de baja temperatura, tiene la máquina térmica, el calor que ingresa, el calor que sale y el trabajo que genera. Está el diseño de una máquina. Estos dispositivos, a ver, vamos a ver, dice ahí, esquema simplificado de una máquina térmica. Estos dispositivos operan entre dos focos. Uno es de alta temperatura, llamado foco caliente, también conocido como caldera, y otro de baja temperatura, llamado foco frío o sumidero, ¿no? Todos tienen esto, ¿no? A los carros, ¿no? Entonces, una máquina térmica realiza la conversión de calor en trabajo mecánico, debido a las diferencias de temperatura que presentan los focos. Muy bien. Hablando un poquito más entonces de la máquina térmica, acá estamos ya, no vamos a repetir con la definición, pero ahí te lo damos.
otra definición de lo que es máquina térmica, pero acá lo importante es la gráfica que se nos presenta, ¿no? Esta gráfica a veces la que utilizan en los exámenes, ¿no? Ahí está con su nombre. Entonces ya sabes todos los nombres que tiene esto, no sé, a ver, si es la primera vez, bueno, te entiendo, bueno, si es tu primera vez, entiendo. Pero esto su nombre, ¿cómo es? Se le llama foco caliente, se llama caldera, y es la temperatura que está, pues, ¿a cuánto? Alta, baja. Alta, fuente de alta temperatura. De esta alta temperatura, pues, vas a darle calor acá. ¿A qué es esto? A la máquina térmica. Por eso es esto de acá se llama calor absorbido por el ciclo. Entonces, aquí va a generar trabajo, pero esta máquina necesita también, no va a trabajar. Entonces, antes que no se descubriera esto, las máquinas, los motores se recalentaban, pues, pobre motor, trabajando, ¡pum!, explota, ¿no? Pero ahora ya hay, pues, ¿qué cosa es esto? A ver, profesor, ¿cómo se llamaba eso? Me olvidaba, ese es el sumidero, pues, ¿no? El foco frío, la temperatura fría que lo va a enfriar acá, en este caso a la máquina térmica. Por eso este es el calor cedido por el ciclo. Bueno, entonces esto es una simplificación de la máquina térmica. Entonces aquí se va a cumplir fácil. El calor absorbido por el ciclo va a ser el trabajo del ciclo más el calor cedido por el ciclo. Ya tiene que ver estos dos nomás. Muy bien. Entonces, máquina térmica. A ver, vamos a tratar para que un poquito llevando a la realidad. En la universidad eso te ponen, ¿no? A ver, ya está. Ya te explica así todo textualmente. Ya, chicos, tarea. Pónganme cuál es el foco frío, foco caliente, todo. Indícanme las partes. Y así, te ponen un motor igual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, no entiendo. Buscas libros, internet, a ver si habrá, pues, ¿no? Ya está. Bueno, pues atentos entonces. A ver, ¿cuál sería, a ver, más o menos? A ver, no sé si han hecho un estudio detallado de una máquina térmica en operación. ¿Qué sería el uno? Es el foco caliente. Claro, ¿no? ¿Qué sería el 2? Observando. ¿Qué sería? Ahí está el fluido que se está moviendo, es el trabajo que hay. ¿Qué sería el 3? Aquí está la turbina, pues, ¿no? Acá vemos la turbina, entonces la máquina térmica, acá está. ¿Qué sería el 4? Esto es el que enfría, pues esto es el foco frío, el sumidero. Y el 5, ese es el, ¿qué será? Esto ya no va, ¿no? Es el sistema inductor. Bueno, entonces eso sería así, pues más o menos ya para que tengas idea. Entonces, del esquema simplificado, ahí tenemos, ya está, la alta temperatura, el motor, la baja temperatura, el trabajo, el calor que ingresa y el calor que tiene que salir. Haciendo un balance de la energía, entonces se cumple que el calor de A es igual al trabajo más el calor de B. Claro, se nota claramente que el calor que ingresa, todo el calor que ingresa, una parte se convierte en trabajo y una parte tiene que, no solo en motor, ¿te recuerdas en motor cuando hemos hecho potencia? Claro, todo el calor que ingresa, una parte, no, en este caso, genera trabajo y una parte se va para afuera. Pero en el motor, ese otro calor tiene que ser cedido, tiene que ser enfriado para que tu motor siquiera dure, pues, ¿no? Ya está claro, entonces, acá es más completo eso del calor, pues, ¿no? Pues el calor de A es el trabajo más el calor de B. Despejando, el trabajo es calor de A menos calor de B. Entonces, hemos hecho el tema de potencia, entonces también va a entrar acá el tema de potencia. Nosotros sabemos por ese tema de la eficiencia, ¿no? Hemos hecho eficiencia en el tema de potencia. La eficiencia era el calor, ¿no? Era el PUPE, ¿no? Potencia útil sobre potencia total. O sea que también era trabajo útil sobre el trabajo total. Entonces, si tú observas acá, aquí, ¿cuál sería el trabajo útil? Que el que ingresa. Este de acá sería el trabajo útil. El trabajo total es el trabajo up, calor en aire. Ya, profesor. Entonces, de aquí entonces, reemplazando este valor acá, el trabajo es calor de A menos calor de B.
y luego esto separándolos, ¿no? En fracciones parciales queda otra relación. Entonces la eficiencia es 1 menos el calor de B entre calor de A. No le hemos leído la segunda ley de la segunda ley de la termodinámica. ¿De qué se trata la segunda ley de la termodinámica? Esto es fácil. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que es difícil conseguir que una máquina trabaje al 100%. Es imposible. Entonces, si pueden un poquito ver, tal vez es un poco difícil de entender lo que ha hecho Carnot, ¿ya? Un poquito difícil. Si hay tiempo te voy a explicar, ¿ya? Entonces sería bueno, pero te doy en resumen lo que ha hecho Carnot, el ciclo de Carnot. ¿Eh? Se basa básicamente esto, pues, ¿no? La eficiencia siempre es menor al 100%. De eso se trata la segunda ley de la termodinámica, no te olvides, ¿ya? La segunda ley de la termodinámica es imposible, ¿no? Tener un motor que trabaje al 100%, eso no hay. Pero Carnot, con esto sería bueno haber sido explicarte, esto es pues lo que ha hecho Carnot, la matemática ha hecho Carnot. ¿Y de qué se trata, profesor? Se trata de que él ha conseguido una máquina casi llegando al 100%, ¿no? O sea, ha diseñado cómo tiene que ser el motor frío, el caliente, el calor que ingresa, el calor que sale, para conseguir casi un motor. Bueno, en teoría, entonces, hay casi un motor que se puede llegar a un 100%, pero no se puede, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo. Al menos la teoría hemos terminado de este tema del ciclo de la termodinámica. ¿Dónde está? Bueno, al menos la teoría ya les voy a mandar en los ejercicios. Habrá pues, hay 2, 3 ejercicios, lo pueden analizar, la resolución. Ya cualquier cosa consultan. Me faltó entonces acá es ya. Detener la grabación.